Hace 10 años, una serie de televisión le dio la máxima popularidad, pero la de Petra Martínez es una carrera de más de 6 décadas, una vida dedicada a la interpretación que el Festival de Cine de Fuentes reconocerá en su gala de clausura. Para ese día, el certamen habrá proyectado ya las cerca de 40 obras que recoge su programación de este año. La película La Estrella Azul será la encargada de inaugurar de forma oficial el festival este sábado. Esa misma noche, su equipo, encabezado por Javier Macipe, será reconocido con el premio Panorama. ¿Quién hay ahí? En el apartado de competición, 10 cortometrajes y 4 documentales componen la sección oficial. Un termómetro, dicen, de la buena salud del cine aragonés, en el que destaca la presencia de la mujer. Decir que es muy importante que haya 3 mujeres nominadas a Mejor Ópera Prima y de 4 nominaciones a Mejor Dirección haya 3 mujeres y un hombre. Quiero decir, esto hace 10 años era impensable pensar esto, ¿no? El viernes 8 de noviembre, durante su Noche del Cine Aragonés, el Festival de Fuentes reconocerá con el premio Identidad a Aragón TV por el apoyo y difusión al audiovisual de la comunidad. Hola, Sofía. Las cucarachas, de Ainhoa Aldanondo, con 16 nominaciones, y La opacidad del agua, de Isabel Genis, con 12, parten como las películas favoritas para el palmarés de este año.